Vamos a hablar bajo el tema ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Por qué? Porque mire, si ya nos dimos cuenta nosotros de que chocamos con Dios, decimos de que somos sacerdotes de Dios, pero ni oramos ni para comer. Le pedimos permiso a la esposa para venir al culto. Le preguntamos a los hijos si quieren venir. Le preguntamos a la cama, ¿será que me dejas permiso de ir a la cama? O sea, siempre nosotros nos vemos como a un lado, y lo peor es que nos creemos hijos de Dios. Ese es el problema, que nos creemos hijos de Dios, pero no hacemos lo que Él dice. Entonces, cuando yo veo toda esta secuencia que hemos venido viendo de la serie ADN, yo me hago la pregunta, bueno, si tengo una mala cultura, si todo lo que es de Dios me choca, si soy una persona que depende de la decisión de los demás, si como hombre digo que soy el sacerdote de la casa, pero no oro ni, vuelvo, repito, ni para comer ni para acostarme a dormir, entonces la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? Bueno, si en todo lo que venimos viendo de la serie no califico en nada de eso, entonces ¿quién soy? Yo quiero que se vaya conmigo, Mateo capítulo 3, del 13 al 17, y Marlon me va a ayudar a leer de aquí en adelante. Así es que, si usted no trajo Biblia o no encuentra a Mateo, se lo pongo en la pantalla, y Marlon me ayudas, por favor. Sí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, mire, al leer este texto bíblico que acabamos de estar estudiando al inicio de Mateo, ¿se acuerda? Se me vienen tres preguntas a la cabeza. Mire, número uno, ¿por qué Jesús fue a bautizarse? ¿Por qué? Pregunta número dos, yo la tengo acá. El bautismo de Jesús era de arrepentimiento. Entonces, ¿de qué tenía Jesús que arrepentirse? Y número tres, ¿había pecado Jesús? Tres preguntas, porque ¿para qué se fue a bautizar entonces? La respuesta la encontramos ahí, Mateo capítulo 3, verso 15. Mateo capítulo 3, verso 15. Léalo rápido, por favor. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora, ¿que qué? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora, estudiando la palabra justicia en la Biblia traducción al lenguaje actual, justicia quiere decir lo que Dios manda. Fíjese, justicia de Dios, cuando Jesús está diciendo, deja ahora para que cumplamos toda justicia, Jesús lo que está diciendo es, déjame hacerlo porque yo tengo que hacer lo que Dios manda. Entonces, lo que Dios manda, justicia, podríamos traducirlo a voluntad de Dios. Entonces quiere decir que Jesús es el ejecutor de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Haciendo la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que ahora podemos entender por qué hay personas que son bendecidas y personas que no son bendecidas. Porque ¿quién imita a usted? Tiene que imitar usted a Jesús, ¿verdad? Y si Jesús hace la voluntad de Dios, en realidad la estamos haciendo nosotros. Quiere decir de que hay mucha gente que tiene, pongámosle, lo más secular, lo más famoso del pueblo de Dios,
problemas económicos. Hay mucha gente que tiene problemas económicos, pero en realidad no es dinero lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es hacer, la voluntad de Dios. Lo que ellos necesitan es hacer la justicia de Dios. Porque mire, dinero pueden hacer. El problema es que se les va como agua entre las manos. Entonces, si nosotros somos personas que hacemos la voluntad de Dios, nos convertimos en ejecutores de la voluntad de Dios. Somos personas que somos bendecidas. Yo quiero que usted vea y entienda el por qué dentro del pueblo de Dios hay gente bendecida y gente que no es bendecida. Hay gente que vive como que si siguieran viviendo en el mundo. Volviendo al tema de la cultura, viven como a ellos les da la regalada gana. Y las consecuencias las siguen viviendo todos los días. Entonces, iglesia, lo que nos hace falta hacer entonces es la voluntad de Dios. Váyase conmigo a Salmos 37:25. Búsquelo, Salmo 37:25. Salmo 37:25. Cuando lo tenga me dice un amén. Salmos está en medio. Salmo 37:25. Amén. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice la palabra de Dios, joven fui y he envejecido y no he visto justo. Quiere decir que el salmista estaba diciendo, no he visto a un hombre que viva en pobreza, que viva en lidipidia cuando ha sido justo delante de Dios. Lo que está diciendo el salmista acá es que para hacer la voluntad de Dios lo que tenemos que hacer nosotros es ser obedientes a Él. Lo que está diciendo el salmista es, joven fui y he envejecido, mas no he visto a alguien que haga la voluntad de Dios que le está pidiendo fiado al de la tienda. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Una persona que es justa, una persona que hace la voluntad de Dios, créamelo, vive sujeto a las bendiciones de Dios. Yo quiero que aprendamos todo esto. O sea, yo creo que podemos entender por qué el pueblo de Dios no avanza. ¿Por qué no hay un crecimiento en nosotros? Mire, vamos a encontrar dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia, una esterilidad dentro del pueblo. Problemas financieros, problemas en el hogar, no avanzamos en el hogar. Mire, comenzamos la relación con la pareja, wow, hermosísima, besito aquí, besito allá. Te casaste, un año te dura eso. Ni menos menos del año. A los 6 meses ya comienzan las parejas, uno a dormir en la cama y el otro en el sillón. Y a los 8 meses ya están viendo con quién se ponen el cuerno porque esto ya no sirvió. E incluso matrimonios que vienen a la iglesia. Y hablo por toda la gente que nos va a escuchar de hoy en adelante. Dentro de la casa de Dios hay gente que está así, esperando la oportunidad más mínima que el enemigo le ponga para fallar en su hogar. No hay un crecimiento. No hay un justo. Porque una persona justa es aquella que hace la voluntad de Dios. Una persona que se esfuerza en todo, no solo en su trabajo. Porque hay gente que se pasa de las 8 horas. Se esfuerza en su hogar. Se esfuerza con su familia. Se esfuerza en la casa de Dios. Ahora podemos entender lo que dice el Salmo. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso vemos dentro de la casa de Dios, a nivel de la iglesia universal, gente que tiene empresas y su empresa está estéril. No pasan de ahí. En vez de avanzar van para la quiebra. ¿Por qué? Porque somos personas que no hacemos la voluntad de Dios. Yo me sorprendo con ciertos negocios que el día domingo cierran porque sus empleados tienen que ir a la iglesia. Yo creo que ese domingo que ellos pierden lo recuperan en los demás 6 días de la semana. Pero hay negocios de cristianos que no pasan de ahí. Y conozco varios. No pasan de ahí, viven el diario vivir.
Lo que va cayendo de gotita en gotita. Lo que está diciendo el Salmo, perdón, es que joven fui y envejecido y no he visto justo. Mire, ni su descendencia que ande perdida. Una persona que le enseñó a sus hijos a estar en la casa de Dios, créamelo, tarde o temprano, sus hijos le van a servir a Dios. Que se le pueden perder en el momento de la adolescencia, sí es cierto, muchos hijos se pierden. Muchos hijos se pierden. Pero hay un momento en que Dios se encarga de traerlos una vez más, como sea. Pero Dios los lleva de regreso. ¿Por qué? Porque la semilla está allá adentro. Entonces lo que la palabra de Dios nos está enseñando ahora es que debemos de entender por qué hay tanta esterilidad en nosotros. Lo hablamos el domingo pasado, la irresponsabilidad como cristianos. La irresponsabilidad. Somos irresponsables en la casa de Dios. Imagínense que yo viniera hoy domingo a las 11. Imagínense que yo me levantara, si el culto es a las 10, un cuarto a las 10 que me levante. No hubo oración, no hubo una lectura otra vez, no hubo nada. Eso sería irresponsable. Y ayer lo aprendimos en la clase. ¿Qué es lo que tú le estás dando a Dios en tu vida? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. El día que usted esté delante del tribunal de Jesucristo, ese día se va a probar todo lo que usted hizo. Mire, de nada le sirvió a usted que usted se la pase viendo películas cristianas o películas en el internet o predicaciones en el internet, sí. Si usted no es una persona justa que haga la voluntad delante de Dios. Siempre vamos a vivir iguales, nos podemos llenar de predicación y predicación y predicación, pero cuando Dios nos dice, hey, es hora de trabajar, usted bien, gracias, nada. Así es que se lo estoy enseñando con los textos bíblicos. Hacer la justicia de Dios es un principio del reino. Váyase conmigo al Salmo 92, 12, 14. Mire, hacer la voluntad de Dios es un mandato, iglesia. Hacer la voluntad de Dios es un mandato. Salmo 92, 12, 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Se lo subrayé ahí en el verso 13. Dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Quiénes? El justo. El justo que florecerá como la palmera. Qué bonito, el justo va a florecer como la palmera. Crecerá como el cedro del Líbano. Sí, va a crecer, pero ¿a dónde? ¿Pero a dónde? Ahí lo dice el 13. ¿A dónde? Plantados en la casa de Jehová. ¿A dónde van a florecer? En los atrios de nuestro Dios florecerán. Es que todo lo que necesitamos para crecer, todo lo que necesitamos para progresar en nuestra vida está dentro de Dios y no fuera de Él. Y ese es el problema de nosotros como cristianos, que siempre queremos hacer nuestra voluntad y queremos hacer las cosas de Dios como nosotros creemos que es, y no es así. No es así. Mire, somos tan responsables al trabajo que estamos a veces hasta una hora antes o media hora antes. Pero en las cosas de Dios nos da hasta pereza. Cuando nos piden una hora extra para quedarnos, trabajamos a veces hasta 2 y contentos. Pero en las cosas de Dios, wow. Y hablo en toda la iglesia universal, en general, donde nos escuchen. Siempre somos así. Entonces, todo lo que necesitamos para progresar está dentro de la casa de Dios, está dentro de Dios. Allá afuera vamos a ser cristianos, pero cristianos fracasados.
Y todo el tiempo vamos a ser cristianos fracasados. Todo el tiempo usted va a escuchar: ¿cómo está, siervo? ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Aquí en victoria, prosperado como mi Señor manda. Pero después te dicen: pero ore por mí, pastor, que tengo un hijo que se me está yendo a las drogas. Ore por mí, pastor, que mi marido me quiere dejar. Ore por mí, pastor, porque mi mujer le encontré una conversación en Facebook con otro. Ore por mí, pastor, que mi jefe me quiere quitar. Claro. Claro, si es que fuera de Dios nosotros no somos nada. Entonces, iglesia, ADN de quién tenemos. ¿Quién soy yo? Si Jesús obedeció al Padre para hacer su voluntad, y usted es hijo de Dios, ¿la voluntad de quién estamos haciendo? ¿O la voluntad de quién hemos venido haciendo? ¿Qué pasó? Y se lo he enseñado. ¿Qué pasó en el bautizo después de que Jesús salió de las aguas? Número 1, hemos aprendido que los cielos se abrieron. Entonces, para que los cielos se abran sobre nosotros, debemos de ser personas obedientes. Debemos de ser personas que hagamos la voluntad de Dios. Fácil y sencillo. Bueno es Dios. Entonces, como punto número 1, ¿qué es lo que necesitamos? Que los cielos siempre estén abiertos sobre nosotros. Punto número 1, se lo puse ahí. Los cielos siempre se abrirán para un justo, pero no para una persona rebelde. Dígalo conmigo. Los cielos se abrirán, dice ahí, siempre se abrirán para un justo, pero menos para un rebelde. ¿Sabe? A un desobediente siempre va a caminar bajo cielos cerrados, contando moneditas, pidiéndole a Dios que le quite hasta la gripe que anda, porque ni eso lo deja trabajar. Mire, gente que de veras que a mí me dan tristeza, pero yo entiendo. Tenemos un problema grandísimo y lo hemos venido estudiando desde el inicio de la serie. Por eso a mí me interesa que crezcamos, iglesia. Hacer la voluntad no cuesta. Al contrario, hacer la voluntad de Dios a usted lo llena de regocijo. O le hago una pregunta a los de ayer. ¿Cómo se la pasaron ayer? ¿Sintieron el tiempo? Eso estuvo buenísimo. Estar en la casa de Dios es increíble. Entonces, mire, un desobediente siempre va a caminar bajo los cielos cerrados. Un desobediente siempre va a caminar bajo cielos cerrados. Siempre todo va a ser a su propia fuerza. Todo. Y una mala noticia: lo único que se abre para los rebeldes es la tierra. Lo único que se les abre a ellos es la tierra. Yo le voy a dar el texto bíblico. Búscalo más, lo voy a dar a usted para que lo lea. Número 16, vaya buscando número 16, pero le voy a contar la historia. Había un hombre llamado Coré. Coré habitaba en medio del pueblo de Dios. Número 16 le dije. Coré habitaba en medio del pueblo de Dios. Pero fíjese que este Coré comenzó a hablar en contra de Aarón, en contra de Moisés. Comenzó a chismearle a la gente y comenzó con aquella actitud: ¿acaso solo a través de Aarón y de Moisés habla Dios? ¿Acaso nosotros no somos sus hijos también y no habla a través de nosotros? Y dice la palabra de que Coré comenzó a hablar y hablar y hablar en contra de estos dos siervos, al grado que comenzó a convencer a más de 200 personas. En su totalidad fueron como 250 personas. ¿Qué provocó esto? Y ahí está una palabra de Dios. Yo lo puse como que se enojó, ¿no? Pero Moisés se molestó. Moisés se molestó y se fue directamente a hablar con Dios. Búsquelo ahí, número 16, del 16 al 21. Número 16, del 16 al 21. Amén. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová,
tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos. Y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno de su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Mire qué problema de la gente rebelde. Ya Coré había convencido a muchas personas. Y Moisés ya estaba molesto por lo que Coré andaba haciendo. Coré andaba chismeándole a medio mundo. Y mucha gente le había comenzado a creer a Coré. No, tienes razón, tú tienes liderazgo, tú también eres esto y lo otro, wow, tú hablas bien, tú conoces muy bien las escrituras. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice que Moisés le dijo: reúnanse los 250, todos ustedes reúnanse ahí, prendan incienso. Y dice, se lo subraya ahí, versículo 21, que Jehová Dios dijo así: apartaos de entre esta congregación. ¿A quién le dijo? A Moisés y a Aarón: quítense de estos y los consumiré en un momento. Mire, ya se lo dije, un rebelde no camina bajo cielos abiertos. Una persona que está en rebeldía, una persona que no hace la voluntad de Dios, créamelo, camina siempre bajo maldición. Y ahí te vas a estar, en esos ciclos de vida, de una tras otra, de uno tras otro, de uno tras otro. Es que terrible es convertirse en una persona rebelde, problemática delante de Dios. Coré ya tenía problemas con Dios por su rebeldía interna. Jehová Dios lo sabía. Pero que todavía se levante en contra de los otros dos. O sea, es que personas así que ya viven en problemadas y meterse a más problemas con Dios, de verdad que es no tener cerebro. Suficiente con los problemas que tenemos para meternos en más problemas todavía con Dios. Pero continúe, allí mismo, número 16 del 28 al 35. Números 16 del 28 al 35, cuando lo tenga me dice amén. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieses todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces, ¿qué pasó, iglesia? Vino Moisés y le fue a decir a Dios: mira, Coré está hablando en mal de todo, de Aarón y de mí. Coré le está diciendo a los 250 que tiene ya listos que él va a ser el próximo líder. Mira, Coré quiere hacer esto, y Moisés le fue a decir a Dios, usted lo está leyendo.
¿Y qué hizo Dios? Dice de que Dios se levantó y le dijo a Moisés, quítate de ellos porque los voy a consumir ahorita. Pero dice la palabra allí en medio, dice de que Moisés le dijo, pero ¿acaso no solo un hombre fue el que falló? Hablando de Coré. Entonces viene Moisés y dice, reúnanse todos con incienso. Y dice la palabra de Dios, usted está viendo ahí que Coré se paró en la puerta de su casa con su familia, con su incensario, con ese orgullo, con ese imperio, diciendo, lo voy a hacer para que vean que yo también puedo. Y prendió su incensario y todos los 250 más. Entonces dijo Moisés, Dios va a venir en este momento y nos va a visitar. Pero si Dios los visita y con esa visitación ustedes siguen vivos y al final del tiempo ustedes mueren, eso quiero decir de que Dios a mí no me llamó, no soy yo. Pero si Dios hace algo nuevo hoy, que Él nos visite, y que, fíjese lo que dijo Moisés, y que la tierra se abra. Verso 30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, esto lo está diciendo el pastor de esa gente. Uy, qué malo este pastor, ¿verdad? Moisés dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Cosa seria, ¿no? Tremendo Moisés. Usted conoce a Moisés como un hombre pacífico. Moisés tenía su carácter, créame. Es que a veces dan ganas con la gente. Pero mire, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios de que mientras prendieron su incensario y toda esta gente rebelde que le había escuchado a Aarón, perdón, a Coré, prendieron su incienso y comenzaron a hacer su culto. Dice que la presencia de Dios bajó, pero no bajó en un son de paz, en son de gratitud. Usted acaba de leer la palabra de que dice de que la tierra se abrió. Y dice que se tragó a Coré y a toda su familia y descendieron vivos al Seol. Y usted lo puede leer, dice de que gritaron. Y que la gente se espantó al escuchar los gritos de espanto que iban para abajo. Y lo bonito o lo terrible es que después de que eso sucedió, dice que fuego salió de la presencia de Dios. Y los 250 que habían escuchado la voz de Coré, también Dios los consumió. Es que, iglesia, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, nos exponemos a muchas cosas. Nos exponemos a que el diablo nos coma vivo y nos exponemos a sacarle la última gota a Dios del vaso. Es que, mire, es que ser cristiano no es así como un juego, iglesia. Creemos nosotros, ¿verdad? Porque decimos, no, que la gracia y que yo puedo pecar y Dios me perdona. Nos escudamos en decir, es que somos seres humanos y fallamos. Porque esa es la excusa que siempre pone el pueblo. Yo soy humano y Dios sabe que le fallo, Dios me entiende. No. Dios acabó con el rebelde. Dios acabó con toda esta gente rebelde. Dios no solo terminó con la vida de Coré. Dios terminó con la vida de todos aquellos que escucharon la voz de Coré. Por eso yo le digo a la gente que nos está escuchando, mire, no murmure de las cosas que no sabe de la iglesia. Porque en todas las iglesias vamos a encontrar gente que murmura, gente que está en contra de los proyectos de la iglesia. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y esto aquí? ¿Y esto allá? Yo siempre se lo digo a la iglesia local. Yo le digo, iglesia, si usted no tiene claridad de las cosas, vaya y pregúntele a Norma. ¿Qué hicieron con mi dinero? Se convirtieron en facturas, se convirtieron en recibos. Ahí están, hay que pagar. De hecho, el lugar ese que tenemos en este momento, nos habían dejado de dar los recibos, ¿no? Y un día los dejaron ahí. ¿Cuántos recibos nos dieron? Uno tras otro, uno tras otro. Entonces, si no tenemos claras las cosas de la iglesia, no murmuremos.
O la gente que nos está escuchando no se vaya por toda la ciudad murmurando de su iglesia, si es donde usted se congrega. No vaya a ser que la tierra se abra. Y no vaya a ser que a la gente que usted le fue a chismear, hablo de la gente que nos oye, provoque que la gente que le escuchó también sea consumida. Porque ¿qué pasa? Miren, cuando el rebelde habla, riega un chisme por toda la ciudad, por todas las familias que ellos tienen, y estas familias, como no quieren nada con Dios, se agarran de esos chismes para decir, ¿ves? Por eso yo no voy. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice de que todos los que escucharon a Coré fueron consumidos. Por eso a veces nos preguntamos, ¿y por qué mi familia no prospera? ¿Por qué mi familia no va a la casa de Dios? ¿Será que nosotros tenemos la culpa? ¿Será de que nosotros murmuramos? Y hablo con la iglesia en general, porque yo sé que hay mucha gente que se congrega en diferentes iglesias que nomás llegan a la casa y comienzan con el chisme, con la gente que ni va a la iglesia. ¿Sabes de qué se trató el culto ahora? De pedir y pedir y pedir de esto, fíjate. Y la otra que no fue comienza a decir, ve, yo por eso ni voy. Mas no saben que hay necesidad en la casa de Dios. En vez de que los cielos se abran para esta gente, provocamos que Dios la termine de consumir. Porque hacemos pecar a nuestros familiares. Hacemos pecar a nuestros amigos. Hacemos pecar a nuestros compañeros. ¿Por qué? Por una murmuración de una persona que se supone que es hijo de Dios. Que se supone que lleva el ADN de Dios. Que se supone que hace la voluntad de Dios. Una cosa yo he aprendido de mi trabajo. Y es que cuando vamos a plantar un jardín, antes de plantar el jardín, quitamos la hierba mala. Los mexicanos le llaman a eso quelite, ¿verdad? ¿Sí? Y me he dado cuenta que antes de plantar el nuevo jardín, siempre nos mandan a arrancar toda la hierba mala, todo lo feo, y a sacar toda la basura. Y a ese lugar donde se planta el jardín se le llama cama. Cuando la cama ya está limpia, cuando la cama ya está preparada, entonces se comienza a poner las plantitas nuevas. ¿Qué pasa con todas estas predicaciones que hemos venido dando del ADN? Han habido cosas que nos han dolido. Ay, ¿por qué dijeron esto? Ay, ¿por qué dicen lo otro? ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? ¿Cómo lo comparo yo? Como que Dios está queriendo plantar un jardín en usted, pero primero tiene que ¿qué? Que quitar las cosas malas que están en nosotros. Y es allá donde nosotros nos duele. Créanmelo, yo he visto el enojo, el malestar de cierta gente. Mire, cásese, ¿y por qué no se casa? Se enojan. ¿Acaso es un mal que yo le estoy deseando? ¿O acaso es un mal que Dios le está diciendo? Y entonces Dios comienza a quitar esos puntitos. Mire, deje de decir mentiras. Mire, deje de ver pornografía. Mire, deje de chismear. Mire, ofrende, diezme, traiga lo mejor para Dios. Mire, congréguese. No venga tarde. Mire, métale a las cosas de Dios. Estudie la palabra, desempolve la vida. Pero todo lo toman en enojo. Ay, que solo iglesia, que solo, y otra vez, y así, ¿y por qué este evento? ¿Y por qué lo otro? Mire, yo le aseguro, si salimos a evangelizar nosotros, así como estamos en bloque, a esta hora repartir tratados, la gente lo va a recibir. Pero también así algunos lo van a votar. Y nos va a costar que la gente venga. Pero invite a ese montón de gente que usted conoce como compañeros de su trabajo a una comida de la iglesia de gratis. Yo le aseguro que vienen. Entonces para eso tenemos que invertir, ¿o no? Es una buena estrategia para llevar la palabra. ¿Cómo Jesús comenzó el ministerio? ¿Cuántas veces le dio de comer? Dice la palabra de que en 2 ocasiones, en diferentes lugares del mar, dice que multiplicó los panes y los peces. Y después se lo dijo. Ay, que ustedes me siguen porque les doy de comer, pero está bien, síganme. De eso se trata. Entonces, pero claro,
nos enojamos, se molesta la gente. La gente se enoja. Yo he escuchado eso. He escuchado que dijeron, yo no doy a la iglesia porque yo no le voy a formar el imperio al pastor. Yo digo, para $1 que das, dijo. Y todavía quieren cambio, dijo el hermano. ¿Cuál imperio? Si apenas estamos saliendo de tantas cosas. Entonces, mire, nos enojamos con Dios, nos enojamos con las cosas. Sentimos que Dios nos está hablando y nos duele. Y eso es lo bonito, que nos duela. El problema es que nosotros no queremos ser bendecidos. Nosotros solo nos castigamos. Nosotros mismos nos castigamos. Punto número 2. ¿Qué pasa cuando yo hago la voluntad de Dios? Hay promesa de Dios para nosotros. ¿Qué pasa cuando yo le permito a Dios que se me active el ADN de Él? Hay promesa. Váyase conmigo a Hechos capítulo 16, verso 27 al 34. Hechos 16 del 27 al 34. Hay promesa de Dios para usted. Cuando usted se mete de verdad a hacer la obra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, lo estén viendo, no lo estén viendo, cuando usted de verdad se convierte en un verdadero hijo de Dios, los cielos se abren para usted. Hay promesa de Dios para su vida, para su casa. ¿Qué dice Hechos 16, 27 al 34? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le permito a Dios que active su ADN en mí? ¿Qué pasa cuando me convierto de verdad en un hijo de Dios? ¿Qué dice la promesa de Dios? Dice de que si yo creo, toda mi casa será salva. Toda mi casa será salva. Entonces hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios. Y usted me puede decir, ¿y su familia? Bueno, gracias a Dios yo he visto la promesa de Dios. Yo ya le dije que yo fui el primero de mi casa a mis 8 años en conocer a Dios. Hay promesa de Dios para nosotros. Cuando tú le permites a Dios que ese ADN entre y se active, hay promesa de Dios para usted. Y usted me va a decir, pero mire, pastor, ¿qué pasa con mi familia? Revisemos que estamos haciendo entonces algo mal. Mira que mi familia yo no veo que se convierte. Entonces, en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque la promesa ahí está. La promesa ahí está. Pero si no se convierte en nuestra familia, es que algo estamos haciendo mal. Porque Dios no falla en sus promesas. Cree tú y serás salvo toda tu casa. ¿Qué hizo este hombre? Dice de que llevó a la mesa de su casa a esta gente. Y les compartió el evangelio y se bautizaron, imagínense. O sea, fue algo espontáneo, fue una alegría, fue algo indescriptible. Y perdón, pero a veces nos queremos bautizar hasta escondidas, porque no queremos que la gente se dé cuenta. Venimos a la iglesia con la Biblia más chiquita, para que nadie se dé cuenta. La echamos aquí a la bolsa. Ya vimos entonces en el punto
número 1 dice que los cielos se abren para sus hijos. Punto número 2 dice la palabra que hay promesas de Dios para sus hijos verdaderos. Y punto 3, sus hijos, los que llevan su ADN, pueden escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios que sucedió cuando el hombre aquel, el ejecutor de la voluntad de Dios, subió de las aguas? Dice que los cielos se abrieron y que una voz se oyó del cielo que decía: este es mi hijo amado. Quiere decir que los verdaderos hijos de Dios oyen la voz de Dios, de su Padre, imagínense. Pero ¿qué es lo que estamos escuchando nosotros? ¿Qué escucha un verdadero hijo? ¿Qué escucha de la voz de su Padre? Escucha bendiciones, palabras de bendición. Mateo capítulo 3, verso 17. Mateo capítulo 3, verso 17. ¿Qué dice? Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Cuando usted le dice: Señor, yo soy tu hijo, ¿qué dirá Dios como respuesta? ¿Qué dirá Dios? Dios dirá: sí, tú eres mi hijo amado, en quien yo me complazco contigo. Pero ¿qué escucha el verdadero hijo de Dios? El verdadero hijo de Dios siempre va a escuchar bendiciones de su Padre. Papi, cómprame un teléfono. ¿Te has portado bien? Sí, papi, te lo compro. Papi, llévame a esto. ¿Te has portado bien? Sí, hijo, te lo voy a comprar. Papi, llévame de paseo a tal lugar. ¿Te has portado bien, hijo? Sí, papi, me he portado bien. Ok, hijo, vamos a ir. Pero ¿qué pasa con un hijo rebelde? Papi, comprame el iPhone 11 Pro con 5 cámaras y no sé cuánto de memoria. ¿Qué va la respuesta de un padre? Tú estás perdido, hijo. Tú. Ve a trabajar. ¿O no? ¿Cuál es la respuesta de un padre? Por muy el mínimo que el padre gane, siempre va a tratar de complacer a su hijo. Pues lo mismo es Dios. Lo mismo es Dios, iglesia. Hay palabras de bendición para los hijos de Dios. Escucha lo que le digo. Hay palabras de bendición para los hijos de Dios. Dios nunca va a proferir palabras de bendición para un hijo rebelde. Dios nunca le va a decir a un hijo rebelde que todo está bien. Yo veo en las congregaciones a donde traen a los famosos profetas. Y el famoso profeta se va allá donde está el adúltero, donde está el fornicario, y le dice: así dice Dios esto y esto y esto. Mire, por muy profeta que tire fuego por la boca que venga, si usted está mal con Dios, lo que le están diciendo es mentira. Es mentira. Como una persona que está metida, embarrada hasta el cuello de pecado, Dios le va a decir: tú vas a hacer esto, hijo. Yo te voy a dar esto, lo que me... No, es mentira. Y muchas veces la gente se deja guiar por el emocionalismo. Puro emocionalismo. Y eso es que lo que a la gente le guste. Debemos de saber quién es nuestro Padre. Y la Biblia dice que solo hay 2 padres para la humanidad, ¿verdad, Marlon? Juan capítulo 8, 44 y Juan 1 del 11 al 12. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, iglesia, ¿cuántos padres tenemos? Uno.
Uno, pero ¿quién es? Dice la palabra que aquel que hace la voluntad del diablo es hijo, y aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces, iglesia, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Qué voluntad estamos haciendo? Si usted me dice que escucha la voluntad de Dios, es porque usted hace la voluntad de Dios. Pero si usted me dice que escucha la voz de Dios, pero hace su voluntad, como que no cuadra, ¿no? Yo le pregunto, iglesia, ¿qué ADN tenemos? ¿Qué es el ADN? Con eso y termino. ¿Me ayudas, Brandon, por favor? ¿Qué es el ADN? El ADN es la célula que contiene la información genética de nuestros padres. Eso es el ADN. Es la célula que hace que nos parezcamos a nuestros padres. ¿A quién te pareces tú? ¿A tu papá o a tu mamá? A tu papá. Él tiene el ADN de su papá. Iris, ¿a quién se parece? A mí. Iris tiene el ADN de su mamá. Entonces, ¿a quién se parece usted espiritualmente? ¿A quién? Juan capítulo 3 del 5 al 6. Juan capítulo 3 del 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted va a hacer lo que el Espíritu le diga. Pero si usted es hijo del otro, usted siempre va a hacer lo que la carne le dicte. Y usted lo acaba de leer. Entonces pregunta, iglesia, ¿quién soy yo? Pregúntese, ¿quién soy? ¿Hijo de quién soy? ¿Qué ADN tengo? ¿A quién me parezco? ¿De verdad me parezco a Dios y hago su voluntad y me esfuerzo por Él? ¿O me parezco al otro porque siempre hago lo que me da la regalada gana y me lleno de excusas en la vida? Si usted es hijo de Dios y el ADN de su Padre espiritual corre por usted, es hora de hacer la justicia de Dios. Es necesario que hagamos su voluntad. Yo quiero que usted se ponga de pie. Yo termino con esto. ¿Me ayudas? Yo quiero que cierre sus ojos y se haga la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hágase la pregunta: ¿quién soy yo? ¿De verdad hago la voluntad del Padre? ¿Quién soy yo? ¿Qué ADN está corriendo por mí? Y si usted en realidad es un hijo de Dios, créamelo, que los cielos abiertos siempre van a estar sobre usted. Van a haber momentos de dificultad, van a venir momentos de prueba, porque es necesario que Dios nos esté probando a cada instante, para que nuestra fe no falle, para que nuestra fe no mengue, para que la búsqueda, el devocionado diario siempre esté ferviente. Van a haber momentos de dificultad donde, wow, vamos a tener que echar mano de
gente que le gusta estar apasionada por ti las 24 horas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, abre los cielos, Dios, sobre esta gente, sobre tus hijos, Señor, que llevan tu ADN. Gente, Señor, que son una antorcha en esta ciudad. Padre, yo oro por su familia, porque hay palabra tuya sobre ellos. Cree, 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 y serás salvo tú y toda tu casa. Hay palabra, Dios, para tus hijos. Hay palabras de promesa para tus hijos, palabras de bendición, palabras, Señor, de frescura, palabras, Señor, que traerá gozo a sus vidas. Padre, aunque las pestilencias, los malos tiempos, la violencia, Señor, esté acabando con la humanidad, tú pondrás, Señor, momentos de paz en medio de tu pueblo, momentos de gozo. Padre, vamos a encender nuestros incensarios delante de ti y tú recibirás nuestras oraciones, nuestra adoración con alegría, Señor.